Bautizarse es necesario para ser salvo. Primero, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nos vamos Marcos. Marcos 16, 15, 16. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ya vemos que cita aquí el mismo Jesucristo, está haciendo énfasis en que tenemos que estar bautizados. El que crea y sea bautizado será salvo. También podemos utilizar Hechos, donde nos vamos a capítulo 2, versículo 38, donde en contexto, ya en este punto, los discípulos de Jesús estaban ya esparciendo la buena noticia, y entonces cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro. Ok, ahora el tema aquí es que hay diferentes tipos de bautismo en el Nuevo Testamento, y con decir bautismo no me refiero a que nos tengamos que bautizar, el bautismo que nos hunden en agua, porque a ver, el significado de bautismo es inmersión. Bien, vamos a usar el ejemplo de Pablo en Romanos 6. Vamos a ver, versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él y en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no fuéramos, que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios, perdón, corrección. O sea que vean aquí que todo esto, o sea, todo se empieza en la parte de que nosotros fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en su muerte. Pero ok, por un momento vayámonos a Galatas. ¿Qué dice Pablo en Galatas capítulo 2, versículo 20? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero nosotros sabemos que, literalmente hablando, o sea, Pablo no murió en la cruz con Cristo. Los que murieron en la cruz con Cristo fueron dos reos. Entonces, pero aquí dice Cristo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivió en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea que este bautismo no es literalmente hablando el bautismo de que tengo una inmersión en el agua. Tenemos que ser inmersos en este hombre llamado Jesucristo en un nivel más espiritual. Y con esto me corroboro con la primera carta de Pedro, capítulo 3, nos vamos hasta el versículo 20. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles y las autoridades y los poderes. O sea, que al inicio dice el bautismo, o sea, al inicio dice, las personas se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino
sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. O sea, ustedes se pueden bautizar con agua normal, pero si no tienen el bautismo espiritual, no tienen una buena conciencia delante de Dios, este compromiso, de nada sirve que tengan el bautismo del agua. Es como la circuncisión. En el Antiguo Testamento sabemos perfectamente que ellos cumplían la circuncisión y actualmente se sigue haciendo. Pero el mismo Pablo, el apóstol Pablo, mencionó que de qué sirve que te circuncides literalmente, o sea, físicamente, si no circuncidas tu corazón. O sea, que si tú no te has circuncidado espiritualmente, si no circuncidas tu corazón, papeaste. Básicamente es eso. Lo mismo si no estás bautizado espiritualmente, de nada sirve que estés literalmente bautizado. Si no estás circuncidado de corazón espiritualmente, de nada sirve que te circuncides literalmente hablando. Efesios capítulo 2 en adelante. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Estoy leyendo evidentemente la parte subrayada. Nos dio vida con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Adivinen todo esto, el hecho de que seamos, o sea, por gracia ustedes han sido salvados, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que todo esto o sea, no habla precisamente del bautismo, pero tiene que ver con el bautismo. Es el hecho de nacer de nuevo. Con esto nos podemos ir a Juan, a Juan 3, al Evangelio de Juan. Nos vamos al capítulo 3, versículo 5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Luego dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendes de que haya dicho tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y a donde quiere. O sea, por donde quiere y oye su sonido, y aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Fíjense que aquí Jesucristo dice, quien no nazca de agua y de Espíritu, evidentemente Él está incluyendo el agua. O sea que sí, el bautismo de agua es necesario, dicen, sí, ahí escucho. Pero si ustedes siguen leyendo, se dan cuenta que al final dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace de Espíritu. O sea, simplemente tú no sabes en qué momento, tú no sabes de dónde viene, o sea, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido. Aunque ignoras de dónde viene, o sea, ignoras de dónde viene el viento y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace de Espíritu. O sea, el que nace de Espíritu no sabe que nace de Espíritu hasta que Dios decide salvarlo y darle el don de la fe, porque sí, efectivamente el don de la fe es un regalo de Dios, no es algo que nosotros producimos. Y eso lo acabamos de leer en Galatas, por si alguien me quiere llevar la contraria, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la misma Biblia. He sido crucificado, en Galatas no, discúlpenme, en Efesios, creados en Cristo Jesús por buenas obras. Perdón, disculpe un poco más antes, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe, es lo que está subrayado en verde. Ok, entonces con esto que concluimos que sí, el bautismo es necesario para ser salvo, el bautismo es nacer de nuevo en espíritu. Entonces, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en espíritu. Se pueden bautizar de agua normal, igual circuncídense de corazón en espíritu y se pueden circuncidar físicamente. Pero recuerden, lo mismo que sale en Juan, en el Evangelio de Juan 3, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Listo. Muchas gracias y que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche.